Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Bueno, estamos una vez más acá para dar el mensaje, sí, que el Ruach HaKodesh ha puesto en nuestro corazón, sí. Bueno, como siempre, al comenzar, voy a pedir si alguien me puede notificar si se está escuchando fuerte la música, si se escucha bien la voz. Igual voy a entrar acá a ver. Así entro acá y voy chequeando cómo va la conexión. Si se está escuchando bien. Vamos a ver eso, a ver cómo va la parte del sonido, si se escucha. La verdad que nunca tengo la posibilidad de probar. De ver si está saliendo bien. También tenemos que darle una cierta practicidad también a la transmisión, un poco andar dándole autoridad al enemigo, ¿no? Hay que tratar de cerrar todas las puertas posibles, considerando las trabas que pueden surgir en este tiempo, ¿no? La palabra, el mensaje. Siempre pasa eso, siempre va a haber algún impedimento, siempre se va a querer levantar el enemigo. Los postreros días vamos a encontrar de esa forma escrito en la Biblia, o los últimos días, y de las dos maneras vamos a encontrar. Así que vamos a seguir con esos pasajes sin antes, bueno, vamos a empezar orando obviamente, ¿no? Antes de continuar, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir en tu presencia, este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Bendito y santo de Israel, te agradecemos, Señor, por la provisión, por el sustento, Señor, por lo que tú nos brindas, Padre, porque no nos desamparas, Señor, porque en lo poco que te somos fieles, Señor, tú en lo mucho nos pones, Señor. Gracias por la comida, Señor, gracias por la vestimenta, por el techo, gracias por un día más de vida, Señor, un día más en el cual podemos levantarnos, respirar, Señor, y poder darte gracias, alabar tu nombre, Señor, buscar tu presencia. Por eso nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, cubrimos la vida de mi esposa, de mi hijo, mi vida. Cubrimos la vida de cada una de las personas que están del otro lado recibiendo este mensaje, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, que le abra el entendimiento a cada uno que esté recibiendo este mensaje, para que pueda entender que los tiempos que estamos viviendo son tus tiempos, Señor. Que no es una casualidad, que no es una idea del hombre, que no es una locura nuestra, sino que el que esté del otro lado recibiendo la palabra, que entienda que es el cumplimiento de tus tiempos, Señor. Por eso, Padre Santo, te pedimos que toques el corazón, la mente y el entendimiento de cada uno de los hermanos que reciba esta palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito y santo de Israel. Gracias, Yahweh Adonai. Te damos gracias, Yahweh, porque tú nos amas. Gracias, gracias, Padre Santo. Gracias por la vida de tu Hijo Yeshua HaMashiach, a quien pronto esperamos y pronto sabemos que está a venir a buscar a su pueblo. En el dulce nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y vamos a dar comienzo entonces a este mensaje. Bueno, voy a compartir el enlace acá
para empezar de lleno. ¿Sí? Vamos a compartir el enlace y empezamos. Bien, ahí estamos. Bueno, bendiciones a mi madre que está del otro lado, ¿sí? Veo que pone amén. Bendiciones, bendiciones, madre. Sí, bendiciones a cada uno que se vaya conectando, ¿sí? Le damos gracias al Señor por sus vidas, gracias a nuestro Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que nos mantiene fuerte, nos mantiene confiados, ¿sí? En este tiempo, más que nunca, y considerando el tema que estamos hablando, los versículos que estamos tocando, es importante entender que nuestra fe va a ser puesta a prueba, ¿sí? Nuestra confianza en el Señor, en Yahweh, nuestra confianza y nuestra mirada en Yeshua va a ser clave en este tiempo, ¿sí? Porque nuestros ojos van a ver cosas que quizás no estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es una clásica, o más bien una clara muestra de que los tiempos se cumplen, ¿sí? Las explosiones estas por ejemplo, bendiciones, hermana Nelia Aguirre, que se conecta, bendiciones, ¿sí? El Yahweh la bendiga, ¿sí? La sangre de Yeshua sea sobre su vida, bendiciones. Y como venía diciendo, ¿sí? Para quienes recién se conectan, son tiempos en los cuales vamos a poner a prueba nuestra fe, ¿sí? Vamos a poner a prueba quiénes somos en Yeshua, quiénes somos en Cristo, ¿sí? Lo que está pasando ahora en el mundo es una clara muestra de que son los tiempos que el Padre nos viene advirtiendo en su Escritura, hace mucho tiempo que nos viene dando ese aviso, ¿sí? Desde siempre se ha cumplido la profecía bíblica, ¿no? Quizás hoy la vemos más fuerte que nunca en su cumplimiento, pero así también sabemos que Yeshua está próximo a venir a buscar a su pueblo, a venir a buscar a su iglesia, ¿sí? Y viene a buscar un pueblo que le adora, un pueblo que le alaba, un pueblo que confía en él, ¿sí? Un pueblo que lo busca de corazón, en espíritu y en verdad, ¿sí? No solo en momentos de desesperación, no solo en momentos donde tenemos una dificultad, ¿sí? No tiene que ser solo en esos momentos. Nosotros tenemos que buscarlo en todo tiempo, en todo momento, darle las gracias, ¿sí? Por lo que Él hace. Él sabe por qué hace las cosas en nuestra vida. Nosotros no entendemos, nosotros no sabemos, nosotros muchas veces buscamos explicación, pero Él sí sabe por qué hace lo que hace en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pedirle, cuando oramos, tenemos que pedirle ese entendimiento al Señor, ¿sí? Él nos va a revelar por qué hace lo que hace, ¿sí? Respondiendo a dudas existenciales en cuanto a nuestra humanidad que podamos tener, porque eso es común. Yo sé que todos hemos quizá padecido alguna pérdida, por ejemplo, ¿no? Alguna pérdida familiar y demás, y en ese momento obviamente que es realmente difícil entender por qué pasó lo que pasó. Nos preguntamos seguramente de muchas formas por qué pasó eso, ¿no? Pero todo lo que hace el Señor tiene un porqué, ¿sí? Si nosotros ponemos nuestra mirada ciegamente en Él, no vamos a estar lejos de juzgar, lejos de ponernos a cuestionar nuestra fe, ¿sí? Porque a veces en momentos duros, los momentos más duros que podamos estar pasando, nuestra fe, ahí vamos a saber realmente, ¿no? Cómo está. Así que bueno, solo hay que poner la mirada en el Señor, ¿sí? Solo hay que poner la mirada del Padre y entender por qué Él hace las cosas que hace, ¿sí? Por qué se mueve como se mueve, que es diferente a nosotros, ¿sí? Perdón. Bueno, vamos a continuar, ahí compartir el enlace. Compartí el enlace en mi perfil, como para que ya también esté ahí conectado, ¿sí? Sí, así lo pueden ver también. Y bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar, bueno, vamos a empezar más bien. Vamos a empezar con lo que veníamos hablando. Yo creo que la música está muy fuerte, ¿no? A ver. No, la música ni se escucha. Perfecto. Bueno. La música está sonando, pero... Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. En este caso con el libro de Isaías, capítulo 13, versículo del 9 al 11. ¿Sí? Aquí la tenía preparado. Vamos a leer la versión Sefer Dabar, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos Sefer Dabar estamos hablando de la versión, la traducción directa del hebreo al español, ¿sí? Y dice, versículo 9, empezando, ¿no? De Isaías 13.
He aquí el día de Yahweh viene cual no puede ser escapado, un día de cólera y furia ardiente, para desolar la tierra y destruir a los pecadores en ella. Porque las estrellas y Orión, ¿sí? Orión es una constelación, recordemos, y todas las huestes del cielo ya no darán su luz. El sol estará oscuro cuando salga y la luna no brillará más, dice. Y el último versículo, el 11, dice: castigaré al mundo entero por su maldad y visitaré a los perversos por sus pecados. Terminaré con la arrogancia de los transgresores y derribaré la insolencia de los altaneros. Es uno de los pasajes más, podemos decir, fuertes en cuanto a la referencia que el Padre hace sobre el género humano, sobre cómo estaría el corazón y en qué estado se encontraría la moral del hombre para este tiempo. Mismo estado y mismo moral que ya se encontró anteriormente, si nos remontamos a la época en que fue entregado, ¿sí? Juzgado y crucificado, ¿sí? nuestro Señor Yeshua. Si vamos a hacer una comparativa a los tiempos, la condición del corazón de las personas o la condición de la moral de las personas era la misma, se encontraban igual que ahora, ¿sí? Y eso es algo que es interesante saberlo. Por eso, como habíamos leído la otra vez, la vez anterior, en el libro de Eclesiastés, que nos menciona que los tiempos se repiten, ¿sí? Nos das a entender de alguna manera que los patrones apocalípticos o los patrones de juicio de parte de Yahweh, de parte del Padre, se vuelven a cumplir, ¿sí? Hay un ciclo que vuelve a comenzar. Por eso es que Eclesiastés 3.15, versión traducción directamente del hebreo, dice: aquello que era ya está aquí. O sea, lo que existió en el pasado existe ahora, eso quiere decir. Y aquello que será ya ha sido, ¿sí? O sea, lo que va a venir al futuro ya pasó antes. Dice: pero Elohim busca eso que ha pasado. Así dice la versión hebrea, la traducción hebrea, ¿sí? En la versión, por ejemplo, nueva versión internacional, dice: lo que ya existía, ya existe; lo que ya existe, ya existió, dice. En esta versión recordemos que dice Jehová, ¿no? Dice: Jehová hace que la historia se repita, o más bien Dios hace que la historia se repita, porque esta versión, nueva versión internacional, dice el Dios, dice, ¿no? Así que eso es uno de los versículos interesantes para entender. Bueno, Isaías hace mucha referencia sobre estos tiempos. Isaías, el libro de Sofonías, el libro de Joel, ¿sí? Son todos libros que hacen mucha referencia a lo que se refiere al día del Señor, ¿sí? Al día del Señor, hace referencia a la ira del Señor también, ¿sí? Si bien sabemos que en esta ocasión Yeshua venga, ¿no?, a reinar luego de que descienda, ¿no?, en el monte de los olivos, y todo ojo le verá, dice la palabra, ¿no? Dice que Él va a ser visible a todos. Él prometió volver y va a volver, ¿sí? No es hijo de hombre, ¿no? Él es hijo de Dios, hijo de Yahweh. O sea, imagínense que si se ha cumplido todo lo que dice la Escritura hasta ahora, eso también se va a cumplir. Todo ojo lo va a ver. Dice que la gente, que las personas se van a lamentar, dice, cuando lo vean. ¿Por qué se van a lamentar? Porque no creyeron. Se lamentarán de no haber creído, se lamentarán de haber jugado con su palabra, de haberse burlado de Él. Y cuando lo vean se van a llevar una tremenda sorpresa. Imagínense la sorpresa que se van a llevar cuando lo vean. Pero la palabra se tiene que cumplir. Es necesario que la palabra se cumpla. Todo esto que estamos viviendo, lo único que va a hacer, todo este periodo que va a ser duro, lo que va a hacer es que el pueblo se vuelva a Yahweh, que el pueblo se vuelva a Dios, al Padre, que se vuelva así. Recordemos que la Escritura, por ejemplo, en Jeremías, en Salmos, nos habla de que iba a haber una reconciliación entre Israel y el Padre, ¿sí? Entonces, Israel hoy tenemos que entender que está representado como todo el mundo, ¿sí? Amén. Yo creo que todos estamos esperando verlo, ¿sí? Es algo que
va a ir, bueno, a ver, vamos a explicar esto, ¿no? Porque nosotros se supone que no tenemos que verlo a Él en esa venida, cuando Él venga por segunda vez y ponga sus pies sobre la tierra y todo ojo le verá. El que lo vea en esa segunda venida significa que está en la tierra viviendo los juicios, viviendo la ira de Dios, ¿sí? Nosotros lo que esperamos es irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que esperamos nosotros es irnos cuando en ese momento que Él venga a buscar a su pueblo. ¿Para qué? Para evitar ser pasados por el fuego, para evitar ser parte de la ira de Dios, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? El arrebatamiento es un tipo y figura de lo que fue el arca de Noé, ¿sí? El arca de Noé, ¿qué hizo? A ver, Dios no trajo su ira, no trajo su juicio hasta que Noé y su familia estaban en el arca. Se cerraron las puertas, ahí vino el juicio. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra, hasta que hasta que Lot y su familia, ¿sí? A través de Abraham, que habló con el Señor y lo convenció, ¿sí? De evitar ese juicio si encontraras, bueno, primero a 50 justos, a 20 justos, 10 justos. A ver, Abraham quería convencerlo de que evitar el juicio, ¿no? Obviamente que Dios no se goza con el juicio, no es que Dios dice, ay, qué lindo juicio que estoy mandando, no. El Padre no quiere eso, nunca quiere mandar juicio al género humano, a su creación. Él nos creó imagen y semejanza, imagínense que va a tener ganas de castigarnos. No tiene ganas de castigarnos, la verdad que no se goza en eso. El Padre se goza en ver un pueblo obediente, en ver un pueblo que le respeta, que sigue sus preceptos, sus mandamientos, que camina según lo que Él nos ha dejado plasmado a través de Moisés, ¿sí? Los 10 mandamientos. Cumplir con eso, ¿sí? Entonces, lo mismo, bueno, volviendo, ¿no? Lo mismo pasó cuando Lot y su familia son rescatados de Sodoma y Gomorra. Hasta que ellos no fueron rescatados, no vino el juicio de Dios, ¿sí? Recién cuando ellos salen de la ciudad, bueno, sabemos que en el caso de la mujer de Lot, cuando están escapando de la ciudad, la mujer de Lot se voltea a mirar hacia atrás para ver qué estaba pasando con la ciudad, que estaba siendo castigada con meteoritos, con bolas de fuego que cayeron sobre la ciudad, ¿sí? Recordemos que Planeta Cometa 7X estaba presente en ese momento, ¿sí? Ese mismo tipo de juicio es el que se va a presentar en lo que simboliza el Apocalipsis. Ese mismo juicio, ¿sí? El mismo Planeta 7X va a ser utilizado una vez más, ¿sí? En Apocalipsis. Pero en ese momento estaba presente, vino ese juicio, ¿sí? Cayeron bolas de fuego, meteoritos, y la mujer de Lot miró hacia atrás a ver qué estaba pasando en la ciudad y quedó calcinada, quedó hecha sal, convertida en sal. ¿Por qué? Porque les alcanzó ese fuego, les alcanzó esa llama. Entonces, pero el juicio no empezó hasta que ellos salieron. No es que el juicio empezó y ellos a ver qué hacemos, dijo, no. Lo mismo pasó vuelvo y pongo este ejemplo claro para que se entienda. Para el que no conoce mucho de la escritura es importante explicar este tipo de ejemplo de esta manera. El juicio, cuando fue el diluvio, cuando se inundó la tierra, ¿sí? Cuando Dios castigó a la tierra con agua, no es que el juicio empezó mientras Noé estaba construyendo el arca, o antes de que empiece a construirla, Yahweh mandó el juicio, mandó el diluvio y se inundó todo. No, el diluvio no vino hasta que estaban a salvo. Noé y su familia estaba a salvo, hasta que Lot y su familia estaba a salvo, ¿sí? Son tipo y figura de lo que va a ser el arrebatamiento, ¿sí? De lo que va a venir. Asimismo como fue arrebatado también Elías, ¿sí? Eliseo, sabemos que hubo un arrebatamiento. Eliseo fue en quien lo precedió a Elías, ¿sí? Le lanzó su manto. Sabemos que la escritura nos menciona que Elías fue arrebatado por carrozas de fuego que vinieron y lo elevaron. Y Eliseo estaba presente ahí, ¿sí? Recibiendo ese manto. Recibió el manto de Elías. Después vemos el caso de Enoc. Hemos hablado nosotros el mensaje del arrebatamiento. Hemos tenido unos 2 o 3 mensajes referidos a eso, a ese tema. Y es importante entender eso, la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, entre el arrebatamiento del pueblo de Dios y la segunda venida de Yeshua. Son 2 eventos diferentes que hay que entenderlos, ¿sí? Y tenerlos claro, porque si no hay mucho engaño, hay mucha mentira. Hay muchas doctrinas, como ya hemos leído, 1 Timoteo 4.1, ¿sí?
lo que sucedería en este tiempo. Acá la canción de Paul Wilbur nos está diciendo, ¿no? Dice, Él me esconderá en su santuario en tiempos de temor. Dice, eso habla del arrebatamiento, ¿sí? Eso habla del arrebatamiento. En esa canción podemos ver cómo Dios hace la diferencia. Dios nunca va a poner a un justo, nunca va a poner castigo al justo, ¿sí? No va a pagar el justo por el pecador. No es que todo es lo mismo y bueno, que el juicio venga para todos, no. Por eso es importante entender que Dios hace la diferencia con su pueblo, que el Padre hace la diferencia, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces con Jeremías, ¿sí? Yo quería, bueno, después leer otros versículos, pero vamos a seguir en este caso con Jeremías. Vamos a leer un poquito la Reina Valera también, un poco. Ahí lo dice, ¿ves? Ahí que lo dice. Él me esconderá en su santuario en tiempos de temor. Así lo dice, así clarito lo dice. Así que, amén. Hay que ser obediente, y obediente significa dejar todo lo que no es agradable a Dios, todo lo que no le agrada al Padre. Definitivamente dejarlo y dejar de agradar a las personas de este mundo, porque ninguna persona de este mundo nos va a salvar, ¿sí? El único que nos salva es Yeshua, ¿sí? El hijo de Yahweh, el hijo de Dios, y nosotros a ellos tenemos que agradar, al Padre y al Hijo, ¿sí? Agradar al Padre por sobre todas las cosas, ser obedientes, cumplir con su palabra en todo momento, sin importar lo que pase, ¿sí? Vamos a leer ahora Jeremías capítulo 30, versículos 7 y 8. Dice, empieza el capítulo diciendo ay, el versículo, ¿no? Versículo 7. Será un día terrible, un día que no tiene parangón, dice. Será un día de angustia para Jacob, pero será librado de ella. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo de mi pueblo. Sí, quebraré más bien el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello. Romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros. Si prestamos atención, lo que está haciendo referencia a este versículo, no solo habla de salvación, sino más bien está haciendo referencia a libertad, ¿sí? ¿Libertad de qué? De la esclavitud. Vamos a mirar algo que está interesante. Vamos a leer algo que hace referencia a este versículo. Dice, hace referencia así a bueno, el año que viene, por ejemplo, para los que no sabían, vamos a decir eso, el año que viene es el siguiente año sabático, ¿sí? El año que viene, el último año sabático, según el calendario hebreo, ¿sí? Fue en el 2014, cada 7 años es el año sabático, o sea que el 2021 es el siguiente año sabático. Siempre los años sabáticos marcaron una diferencia, porque cada 7 años Israel tiene un año de descanso, ¿sí? Un año en el cual se disfruta de las cosechas, se disfruta de lo que ha dado la tierra, ¿no? Todo lo que más bien Yahweh, nuestro Padre, nos ha dado, ¿sí? Se dedica un año a Él, un año sabático, ¿sí? Un año en el cual se honra a Él, ¿sí? Y vamos a leer lo que hace referencia también al año sabático, ¿sí? Vamos a hacer referencia a eso, es importante. Dice que, bueno, el año sabático se remonta a milenios atrás, ¿sí? Cuando los hebreos se tomaban el 7º año de la cosecha para el descanso, dice. El año sabático era una costumbre agrícola muy respetada y permitía dejar la tierra sin trabajar para que se repusiera, para su reposición, ¿sí? Dice, en barbecho, dice, ¿no? Después de 6 años consecutivos de cosecha, dice. Por eso este año creo que para muchos pareciera un año sabático. La verdad que este año, con las cosas que hemos vivido, ¿no? Se ha parado el mundo de tal manera que pareciera un año sabático. Pero definitivamente el año que viene es el año sabático, ¿sí?
Entonces es interesante entender qué significado tiene, ¿no?, el año sabático. Después yo voy a hablar de esas. Después vamos a hablar en realidad con más detalle de lo que es el jubileo y el año sabático, ¿sí? Lo que representa un Shemitah también, ¿sí? Que es es un año antes que el jubileo, el Shemitah. Lo que significa el Shemitah, ¿sí? Lo que representa el jubileo, ¿sí? Lo que trata de la liberación del pueblo, de la liberación de la esclavitud del pueblo, de la devolución de las tierras, ¿sí? Devolver las tierras. O sea, tiene muchos significados todo lo que tiene que ver con año sabático. Si bien año sabático no es solamente cada 7 años y jubileo no es solamente 50 años, sino que tiene otro significado que va más allá, ¿sí? Shemitah son 49 años previo al jubileo, ¿no? Pero después vamos a expandir con ese tema porque hay mucho para hablar ahí, ¿sí? Y bueno, como había leído entonces Jeremías 30, ¿sí? Jeremías capítulo 30, versículos 7 y 8. Vamos a leer la Biblia hebrea, ¿sí? Para hacer una comparativa también. Acá, como verán, yo trato de no expandirme mucho, de no hablar mucho yo, sino que la palabra sea, ¿sí? Que la palabra sea, que sea precisa, que sea puntual, ¿sí? Y eso es lo que tiene que escucharse, la palabra de Dios, la palabra de Yahweh. Así que vamos a leer ahora la versión del hebreo al español, la Sefer Dabar, ¿sí? La Biblia. Dice: qué grandioso será ese día, nunca ha habido uno como ese. Dice: tiempo de tribulación para Jacob, dice, pero de él será salvado. A ver, está hablando. Vamos a tener en cuenta una cosa importante. Una de las veces que 7X se presentó y pasó por la tierra, ¿sí? En las diferentes ocasiones que ya hemos hablado, en una de esas veces también se le llamó la angustia de Jacob cuando 7X pasó, ¿sí? Acá este versículo nos dice que es tiempo de tribulación para Jacob, nos dice la versión de la Biblia hebreo, traducido al hebreo directamente, y la versión nueva versión internacional, que fue la que primero leí, dice: será un tiempo de angustia para Jacob. A ver, está haciendo mención de la angustia de Jacob, de ese periodo. La Biblia nos está diciendo lo que ya pasó y lo que pasará. Y hay que mencionar que Jeremías 30, cuando empieza, el título de ese comienzo del capítulo dice restauración de Israel, y a eso no estamos haciendo referencia, ¿no? Por eso recién mencionaba el año sabático, el jubileo, ¿sí? Habla de liberación, habla de que cuando Dios perdona a su pueblo, cuando Yahweh perdona a su pueblo, restaura a su pueblo, cuando lo trae de vuelta, ¿sí?, a sus brazos. También la Escritura nos hace mención de Israel como un pueblo prostituido, dice o más bien una esposa infiel o una esposa adúltera, hace referencia. ¿Por qué? Porque se ha vendido, dice que se ha vendido a otros dioses que no ha honrado, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de tema, quería mencionar un poquito de eso, pero hace referencia a la angustia de Jacob, ¿sí? Tiempo el cual ha habido gran tribulación, grandes pruebas, grandes situaciones que tuvo que pasar, ¿no?, la tierra para ese entonces, para el tiempo de Jacob. Pero acá hay algo importante que menciona, dice: pero de él será salvado, dice, ¿sí? Y acá en la otra versión, la primera que leí, dice: pero será librado de ella. Entonces ahí está haciendo mención de alguna manera a obviamente que quién es quien nos rescata, quién es quien nos libra de esa angustia de Jacob, de esa prueba. Yeshua, quien murió por nosotros, quien se entregó en la cruz, ¿sí?, quien se entregó en ese madero, ¿sí? Y sabemos perfectamente que ese fue el plan original que Yahweh tenía para su hijo. Ese era el plan original que el Padre tenía para su hijo, para misericordia a nosotros, para gracia, porque somos salvos por gracia. Nosotros bien lo sabemos. Si tenemos que ser salvos por obediencia, ninguno se salva, nadie, ni siquiera yo, ni nadie, ni el siervo más. Miren Job siendo una persona muy justa, muy obediente y siendo alguien prácticamente intachable, porque la Escritura lo menciona como alguien intachable, como alguien de quien el Padre se sentía orgulloso de alguna manera, ¿no? Hasta que Satanás no tentó al Padre a que lo haga pasar por tribulación o por pruebas referidas a sus bienes o a su vida, ¿sí?
Hasta que Satanás no dijo, tócale sus bienes o tócale su vida, vas a ver cómo te maldice. Job nunca lo maldijo, él maldijo su vida. Pero sí se cuestionó, ¿no? Cuestionó la autoridad y se justificó demasiado, se justificó muchísimo. Bueno, hemos hablado de eso. Pero fíjense lo que significa que seamos salvos por gracia y no por obras y no por obediencia, porque ahí a ver, no significa ser desobediente, ¿no? Que no se malentienda, pero si no fuéramos salvos por gracia, considerando que no estamos en los tiempos de los profetas, donde ellos tenían que ser salvos por la Torá, ellos tenían que ser salvos por una obediencia y bueno, había un sacrificio tremendo. Los profetas, bueno, sabemos lo que vivieron, ¿no? Fue tremendo. Hablando del tiempo de los profetas, hablando de Isaías, de bueno, lo que estamos leyendo justamente ahora, ¿no? Todo lo que significa los profetas, lo que significó David, lo que significó Salomón murió arrodillado y doblado a otros dioses. Salomón no murió precisamente adorando al Padre, sino que a otros dioses. Bueno, Salomón parece ser que no está con el Padre, sino que está ahí abajito, parece que está Salomón. Así que bueno, vamos a seguir. Porque si no me voy de tema. Hay tanto a veces que para hablar y desarrollar de la palabra que uno a veces no tiene fin. Bueno, ahora vamos a leer Sofonías, justamente lo que veníamos hablando. Está helado ese café. Un café helado estamos tomando. A ver, se me enfrió. Bueno, Sofonías. Vamos a leer Sofonías ahora. Vamos a leerlo acá de la Biblia Sefer Dabar. Sofonías, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Sí? Dice que en aquel día Yahweh dirá a Jerusalén, que sería Jerusalén, no temas Sión, dice, no dejes que tus manos se desmayen. A ver, si el Padre está diciéndole eso a Jerusalén, significa que están pasando por algo muy difícil, muy duro, por una prueba muy fuerte, la cual seguramente les había dado miedo, temor, mucho temor. Siguiente versículo, 17, dice, Yahweh tu Elohim está allí mismo contigo como Salvador poderoso. Él traerá alegría sobre ti y te refrescará con su amor. Él se regocijará sobre ti con deleite, como en un día de festividad, dice la palabra, en esta versión. Y ahora, como para hacer siempre la comparativa, ¿no? de las versiones, vamos a leer la nueva versión internacional, que nos dice: vamos yendo para allá. Sofonías, acá estamos, 3, 16 y 17. Bueno, el título de este pasaje, cuando comienza el capítulo 3, dice el futuro de Jerusalén. El versículo 16, ¿sí? Nos dice: aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso se deleitará en ti con gozo y te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, dice, como en los días de fiesta. Vemos que bueno, los versículos son un poco similares. Bueno, lo único que quizá puede cambiar son que las palabras de los nombres, el nombre de Dios, sí, que es Yahweh, bueno, el nombre del verdadero, ¿no? Del único, y Jerusalén, que es el nombre de Jerusalén. Sión se pronuncia igual, pero se escribe diferente, se escribe con T, Z, I y latina, Y, O, N, ¿sí? Sión, sería algo así. A diferencia que en la Biblia Nueva Versión Internacional se escribe Sión como suena, S-I-O-N. Bien. Vamos a seguir. Tenemos otro versículo también de Sofonías, que acá había hecho la anotación entre los que figuran de los últimos días, los postreros días. Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, vamos a leer Nueva Versión Internacional ahora. Dice: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Yo el otro día había escrito este versículo,
pero con mis palabras, no eran versículo en sí, pero después lo puse el versículo, porque bueno, había explicado, entre otras ocasiones, a alguna que otra persona, ¿no? Que me pidió que le explicara por qué ponía lo que ponía, por qué estaba aplicando lo que publicaba, ¿no? Que a veces yo hago publicaciones que son referidas a la escritura, ni más ni menos, y bueno, a veces produce un poquito son un poco polémicas las publicaciones que hago, porque bueno, el que no conoce la escritura, imagínense que se encuentra con esto y como que wow, ¿qué pasó? Pero bueno, aquí dice entonces, siguiente versículo, ¿no? A lo último que leímos dice, aún el más valiente gritará. Versículo 15 dice, día de ira será aquel día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbras. Hay que prestar atención a eso. Día de niebla y densos nubarrones. Está haciendo referencia a oscuridad, está haciendo referencia a días de oscuridad. Dice, día de trompeta y grito de batalla. Dice, bueno, ahí yo me fui, ¿no? Me seguí un poquito el versículo, pero bueno, vamos a leer ese último versículo, el 16. Día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos, contra los altos bastiones. Pero está interesante lo que dice el 15, porque dice, día de ira será aquel, día de acoso, angustia, día de devastación y ruina, pero la parte de día de tinieblas y penumbra, día de nieblas y densos nubarrones. Yo de eso voy a estar hablando dentro de poco. La verdad que es un tema, es un estudio que vengo haciendo ahora referido a una profecía que no solo en la escritura se encuentra de alguna manera, sino hay otras, a través de los hay esto es haciendo mención a lo que voy a decir ahora, no es que creo en virgen ni nada, porque eso está bien claro. Nosotros siempre hablamos lo que la Biblia menciona respecto a creencias de estatuas, de imágenes y demás. Nosotros sabemos, como nos dice la escritura en Timoteo, que Yeshua, el Hijo de Dios, es el único mediador entre Dios, entre el Padre y los hombres, ¿sí? Es el único, no hay otro, ¿sí? No hay Virgen María, no hay Gauchito Gil, nada de eso, ¿sí? Solamente Dios es el mediador, Yeshua, el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Pero hay una profecía, o más bien unos secretos revelados a unos niños. No sé si han escuchado hablar sobre los secretos de Fátima, ¿sí? Dice que son 3 los secretos de Fátima, ¿sí? Uno de los 3 hace mención a la muerte de uno de los papas, ¿sí? Que son de los últimos papas, ¿sí? Los últimos papas puede hacer referencia a este papa o al falso profeta, ¿sí? Que no es precisamente este papa, sino que es otro que se va a presentar juntamente con el anticristo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tenerlo, es algo que después estamos haciendo un estudio referido a eso, pero entre uno de los 3 secretos de Fátima, ¿sí? Dice que la historia cuenta que Fátima es los secretos de Fátima fueron revelados a unos niños, ¿sí? A 2 niños, 2 o 3 niños. Después yo la verdad que nunca expandí bien sobre eso porque es algo que estoy estudiando, pero y se le presentó un ángel, en teoría, que le reveló 3 secretos, ¿no? Que pasarían, 3 cosas que pasarían a futuro. Y de los cuales, la Biblia hace una cierta mención a esos cumplimientos. Y entre esos secretos se encuentra un tiempo de 3 días de oscuridad, ¿sí? 3 días de oscuridad total. Y la Biblia, recién acabamos de leer eso, ¿no? Es el día de tiniebla y penumbra, el día de niebla y densos nubarrones. Días oscuros está haciendo la Biblia. Vamos a seguir adelante, no nos vayamos, ya vamos a llegar a ese punto. Todo que sea la voluntad del Señor, ¿no? No es algo que simplemente yo me ocupo de estudiar la palabra, pero que sea el Señor poniendo los mensajes, ¿sí? Yo no decido. Este mensaje lo tenía preparado hace bastante, pero se habían presentado una serie de otros mensajes que el Padre ha querido que hable y ahora llegó esto. Ahora vamos a irnos a Filipenses, libro de Filipenses, ¿sí? Sin antes también leer la versión Sefer Dabar, ¿no? La versión del hebreo traducida directamente, que dice, versículo 15, ese día
Ese día es un día de furia, dice, un día de aflicción y desgracia, un día de desolación y destrucción, un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y vapor. La Biblia, bueno, nos menciona de que habría fuego y humo, dice, ¿no? Un día, juntamente con días de oscuridad. Después dice, un día del shofar y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas, ¿no? Dice. Ahora sí vamos a pasar al siguiente versículo, que es Filipenses. Filipenses, escrito por Pablo, ¿no? Libro de Filipenses. Eso lo vamos a encontrar en Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. Filipenses, sí, vamos a el Filipenses capítulo 1, versículo 4 y 6, del 4 al 6. ¿Qué dice? Bueno, él comienza la carta, ¿no?, a los filipenses diciendo, ¿no?, que cada vez que oro por todos ustedes siempre oro con alegría. Esta es la versión traducida del hebreo al español, porque ustedes han compartido la proclamación de las buenas noticias desde el primer día hasta ahora. Dice, y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yeshua, o sea, hasta que esté completa en el día del Mesías, dice Mashiach, ¿no? Yeshua, que es Cristo, ¿no? Jesucristo. O sea, bueno, este versículo, quizás la que acabo de leer, esta versión, puede ser porque es confusa, pero en realidad no es confusa, es un versículo conocido. Esta simplemente porque es una versión diferente de la Escritura, ¿no? Acá vamos a leer Nueva Versión Internacional, que dice, en todas mis oraciones oro por todos ustedes, dice, ¿no? En todas mis oraciones, oro por todos ustedes. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, es lo que decía recién, ¿no? Dice esta versión dice el Mashiach Yeshua, el nombre de Cristo, el nombre verdadero, ¿sí? Que el Padre nos dijo que en los últimos días, ese es un versículo que la verdad que se me pasó de anotar, pero lo voy a buscar después. El Padre nos dice, nos habló que en los últimos días vamos a conocer el verdadero nombre de Yeshua, ¿sí? Eso es algo interesante también que tenemos que saberlo. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, ahora sí. Perfecto, bueno. Entonces, vamos a buscar ese versículo que está interesante. Ese es un versículo que está muy lindo. Vamos a seguir entonces con estos versículos. Como ven, hay mucho referido a estos días, ¿sí? A ver si... Bien, perfecto, bueno. A veces me meto ahí a la transmisión para ver cómo sale el sonido. Veo que está bien, ¿sigue bien? Bueno, ahora tenemos Segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 14, ¿sí? Son dos versículos. Dice, por ese motivo padezco estos sufrimientos, dice. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado, dice. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Acá Pablo nos está advirtiendo, bueno, de lo que hoy claramente está pasando. Él mismo también escribió en Timoteo, ¿sí? Como lo que pasaría en Primera de Timoteo 4:1. Él mismo nos advierte, ¿sí? En su primera carta nos advierte que tengamos cuidado, ¿no? Nos dice... este es un versículo que no tenía anotado, creo que no lo tenía anotado, pero el Espíritu me llevó a decirlo, el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, ¿sí? A ver, que quede claro que yo siempre lo que pueda acotar con mi boca o palabras que yo pueda agregar, ¿sí? De lo que estamos leyendo, es justamente de lo que estamos leyendo, la Escritura, la Biblia, ¿sí? No es que yo estoy desprestigiando, que estoy hablando de
de otros moveres, de otros movimientos, de otros pastores, de predicadores. De hecho, de mi boca nunca ha salido ningún nombre de ningún predicador, de ningún pastor, porque yo no hablo de nadie. Yo no tengo por qué hablar de nadie, porque el Padre es el que juzga, ¿sí? Yo no soy nadie para juzgar. Pero sí tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Yo siempre me ocupo de que tengan cuidado, ¿sí? Con qué estar escuchando, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando ahora. Hay inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Eso está pasando exactamente ahora, ¿sí? Yo había mencionado qué significa eso. Yo había aplicado un poquito, ¿no? Si vemos que estamos alrededor de pandemia, de explosiones, de una posible tercera guerra mundial, estamos en los tiempos que la Biblia nos ha avisado que llegarían, ¿sí? y se cumplirían, ¿no? Y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Si viene un predicador, viene alguien que habla la palabra, y te empieza a decir que este año, que lo que queda de este año va a ser tu año donde vas a abrir el negocio y vas a abrir una cadena de negocios y vas a tener 15 autos y 5 casas y todo es una vida de lujo, siendo que no coincide con la realidad de la vida que estamos viviendo, eso es una doctrina engañosa, eso es una doctrina engañadora, ¿sí? Eso es algo que, lo mismo con quienes sostienen que Cristo está reinando ahora, ¿sí? Que Yeshua está reinando ahora. Yeshua no podría estar reinando nunca y trayendo sufrimiento. Si Yeshua está reinando, tiene que haber una conversión mundial, tiene que haber una convicción de parte del Espíritu Santo de tal manera, considerando que Yeshua está reinando, ¿no? Si sostenemos, si hay personas que sostienen eso, significa que tiene que haber una convicción de pecado muy fuerte de parte de todo el mundo. Y Yeshua no permitiría jamás que algo así pase, ¿no? Él dio su vida en la cruz para que se abra un tiempo, ¿sí? Más de 2000 años, para que podamos aceptarlo, para que podamos conocerlo. Por eso Él formó discípulos, por eso Él tuvo sus apóstoles. ¿Para qué? Para que cumplieran con la gran comisión que Él les dijo el Señor a esos apóstoles, y de predicar el Evangelio por todo el mundo. Ellos cumplieron con eso, y es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Si no, nosotros no estaríamos predicando la palabra, nosotros no estaríamos hablando la palabra de Dios. Entonces, si no fuera que todavía estamos en tiempo de gracia, en esa pausa que Yahweh, que nuestro Dios, que nuestro Padre hizo, porque el Padre hizo una pausa en sus planes. ¿Cuándo se empezó esa pausa? Cuando entregó a Yeshua, cuando entregó a la cruz a morir por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos a través de Él, para que podamos reconocer su nombre, cambiar nuestra vida de pecado, cambiar nuestra vida de mentiras, cambiar nuestra vida de juicio, cambiar nuestra vida de dejar de estar hablando de las personas, de estar viendo qué hace fulano, qué hace mengano, qué hace el vecino, ¿sí? Dejar de mirar la vida de los demás y mirar nuestras vidas. Para eso Yeshua vino al mundo, ¿no? Para que nosotros seamos cambiados. Empezar por nosotros, empezar en casa, ¿no? Y poder hablar la palabra al otro, sin importar lo que el otro te haga, sin importar, no importa. ¿Sí? El Señor nos enseña en su palabra que tenemos que perdonar 70 veces 7. Lo que nos hagan, no importa, ¿sí? Tenemos que perdonar, ¿sí? El rencor, guardar, ¿viste? Ira, estar pensando, no, pero hace mucho tiempo me hizo esto y todavía no lo perdono. No, perdoná, soltalo, perdoná. No importa lo que te esté pasando, ya sea que estés dándote cuenta que en el mismo momento que estás hablando con esa persona está haciendo algo malo contra vos, ¿sí? O te están mintiendo en la cara. No importa, perdoná, no importa. Nosotros, nadie sabe qué es lo que realmente está pasando a esa persona. Por eso hay que perdonar, porque nosotros no somos quienes para juzgar. Podemos hablar con la palabra y exhortar a que esa persona, guiarla para que esa persona pueda cambiar, hablarle la palabra, pero obviamente que después es una decisión personal. Si amamos a Cristo, decimos que amamos al Padre, amamos a Yeshua, amamos al Hijo de Dios, y hacemos otra cosa y no estamos demostrando ahí que amamos al Señor. Si maltratamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestras personas cercanas, a nuestra familia, a nuestros hijos, no estamos demostrando el amor de Cristo ahí. Entonces es importante eso entenderlo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar porque a veces me voy por las ramas. Bueno, vamos a seguir entonces con Primera de Tesalonicenses. Es un versículo muy importante este libro. La parte de Tesalonicenses es interesante porque ya no hace mención a tiempos más cercanos y casi próximos.
Y cuando digo próximo estamos hablando de lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, con todo lo que está sucediendo ahora, ¿sí? La idea de caos que está viviendo el mundo ahora, la pandemia esta, ¿sí? Del bicho este que anda suelto, ¿sí? No quiero ni mencionar el nombre porque hoy hay tanta censura que uno por ahí dice el nombre del virus este y no sé, ya empiezan a querer tirar abajo, ¿no? Lo que uno está hablando, porque uno está hablando de la palabra de Dios, pero bueno, igual la persecución de la iglesia ya está, ya llegó. Nosotros los que hablamos de la palabra de Dios vamos a ser muy perseguidos porque los apóstoles fueron perseguidos. Obviamente nosotros quizás no vivamos ni la mitad de eso, o sí, pero la persecución va a estar. Para quien sostenga su fe, quien siga hablando la palabra de Dios, la persecución va a estar. Seguramente transmisiones van a tirar abajo, van a eliminar canales de YouTube, de Facebook. ¿Por qué? Por hablar la palabra. ¿Por qué? Porque el nivel de la maldad va a ir en aumento, va a seguir aumentando, y todo el que quiera hablar la palabra de Dios va a ser una amenaza para ese sistema que buscan implementar, que es el nuevo orden mundial, ¿sí? Tiene que haber un caos. A ver, el nuevo orden mundial lo que pretende es que ellos crean el caos, crean el problema, y ellos mismos ofrecen la solución. Entonces es orden desde el caos. Ese es el lema de ellos, ¿sí? Entonces, por eso es lo que está pasando ahora alrededor del mundo, ¿no? Explosiones, ¿sí? Ahí en el Líbano, esa explosión fuerte y grande que hubo, ¿sí? En teoría fue un depósito de productos químicos, de algo de amonio, no sé qué era, no sé, un producto que se utiliza para bombas, para fabricar bombas, TNT y demás. Esa explosión inmensa que hubo, incendios aquí en California, ¿sí? Bueno, todo lo que está pasando alrededor del mundo, los terremotos que todo el tiempo están surgiendo, ahora hace poco el huracán Isaías que hizo estragos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, por aquí pasó, pero no fue nada grave, fue una tormenta tropical. Y todo lo que sigue pasando, ¿no? Los tsunamis, inundaciones, hay inundaciones por todos lados, las plagas de las langostas, la avispa esa que apareció también. Todo, no es, acá no podemos mentir y decir, mira qué parecido a la Biblia que no, es la escritura cumpliéndose, ¿no? No podemos negarlo eso, no podemos negarlo. Entonces, vamos a ir ahora a Primera de Tesalonicenses. Bueno, ya vamos terminando igual, falta poquito. Me quise basar exclusivamente en los pasajes, ¿sí? No quise irme mucho yo de hablar de más, porque acá que se lleva toda la gloria es el Padre, Yahweh. Yahweh se lleva toda la gloria, Yeshua quien se lleva toda la gloria, ¿sí? Yo nada más soy un comunicador, alguien que está ahí dando el mensaje. Así que, bueno, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo, acá, el versículo siguiente no noté para leerlo, pero lo voy a leer porque va a estar importante esto. Cuando estén diciendo, casi se me cae todo. Ahí va. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. Dice, de ninguna manera podrán escapar, dice. Después, vamos a leer los siguientes versículos porque están interesantes. Dice, ustedes, en cambio, o sea, hace referencia a nosotros, acá le está hablando a la iglesia tesalónica, ¿no? Pero tenemos que entender que esto es para el pueblo de Dios, que está hablando al pueblo. Ustedes, en cambio, hermanos, no estén en la oscuridad para que ese día los sorprenda, como un ladrón, ¿sí? Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Dice, no debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Está hablando de no perder la comunión con Dios, no perder la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿sí? Con su palabra. Porque todo este tiempo que estamos viviendo, si bien todos estamos pasando dificultad, seguramente hemos sufrido, hay mucha gente en el mundo que está sufriendo por todo lo que está pasando hoy, ¿sí? Personas que se quedaron en la calle y muchas cosas, falta de alimento, hambre, la misma enfermedad que estamos viendo ahora también, ¿sí? Ha causado seguramente mucho dolor en muchas familias, y eso mismo puede provocar que uno se enfríe, que todo, cuando tiene que ser lo contrario, ¿no? Porque aún así, a mayor dificultad, a mayor prueba, a mayor padecimiento, ¿no?
cuanto peor la pasamos, cuanto más tenemos que buscar al Padre, no cuando mejor la pasamos, como enseña la Iglesia de la prosperidad. O sea, no tiene que ser así, ¿no? Que si Dios nos bendice con miles y miles de dólares, bueno, démosle más la gloria a Dios porque nos está bendiciendo. No es así. Pablo, en sus cartas, en los libros que él escribió, decía: yo sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. No es que el apóstol Pablo decía: no, yo si no vivo en abundancia no glorifico al Padre. No, él vivió de todas las maneras. Él tuvo mucho y tuvo poco, o más bien tuvo mucho y tuvo nada, y siempre le dio la gloria al Padre, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Entonces, por eso dice que no debemos dormir. También dice: no, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. O sea, sano juicio es de poder juzgar qué es lo que nos están hablando. Por eso yo hacía referencia a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, cuando dice que en estos tiempos habrían doctrinas engañadoras, personas que vendrían a hablar algo que no es bíblico, algo que no está ni siquiera quizá en la Biblia. ¿Sí? Se presentarían personas que hablarían su propia doctrina, su propio pensamiento. Ellos crearían una doctrina de su mente, no de la palabra de Dios, ¿sí? No de la palabra del Señor. Así que eso por eso es importante que entendamos, que leamos la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, cualquiera viene y nos engaña, ¿sí? Yo por eso hablo con la Biblia, por eso me ocupo de hablar con la Biblia, ¿sí? No es una doctrina creada por mí, sino que es la palabra de Dios. Bien, entonces dice que los que duermen de noche, duermen, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegiéndonos con la coraza de la fe y del amor, y con el casco, dice, y por el casco de la esperanza de la salvación, dice, ¿no? De esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿no? Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. O sea, es lo que hoy estamos haciendo. Nosotros, yo con esto que hablo, así a su misma vez que estoy hablando estos versículos, también a la vez estoy animándote a que no cometas el error de caer, ¿sí? En lo que la palabra nos advierte, porque Pablo escribió todo eso para que tengamos cuidado, justamente. Fíjense que la palabra dice también que nosotros, dice que no fuimos destinados a sufrir el castigo, sino que a recibir la salvación. Por eso yo explicaba que nosotros estamos esperando que la venida de Cristo, la venida de Yeshua, venir a buscar a su iglesia en el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Es el fin del periodo de la gracia, es donde se termina el tiempo que el Padre, a través de su Hijo, cuando fue entregado a la cruz, ¿sí? Nos dio ese tiempo de más de 2000 años para que podamos recibirlo a Él, conocer su palabra. O sea, el juicio, ¿por qué viene el juicio? Porque, a ver, más de 2000 años que se habló la palabra del Señor, más de 2000 años que se habló sobre Yeshua, sobre Cristo. Entonces, la palabra de Dios a esta altura, la palabra de Yahweh, la Biblia, la Escritura, se habló en todo el mundo. O sea, no hay excusa para hoy. Nadie puede decir: no, a mí no me dijeron nada, nadie me habló de Cristo. No hay excusa. Todos fueron hablados de Cristo, todos escucharon de Cristo alguna vez, vieron un mensaje en la tele, en la calle le dieron un folleto, algo que decía de una iglesia. Pero si ese folleto la persona que lo recibe lo tira en la calle, lo que está haciendo es rechazando al Señor, no está rechazando a los hombres. Pasa que por eso la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque rechaza, porque cuando continúa el versículo, ese pasaje dice: por cuanto rechazaste. Entonces el pueblo rechazó el conocimiento de Dios, significa rechazó la Biblia. Entonces no podemos decir que no nos hablaron de Cristo. O sea, no hay excusa. No tenemos ninguna excusa que poner, porque a esta altura vamos a decirlo como dicen comúnmente, a esta altura del partido, vamos a decirlo así, no podemos decir que no nos hablaron de Cristo. Estaríamos mintiendo. O sea, que quien dice que no le hablaron de Cristo está mintiendo, así, directamente. Entonces, si le hablaron de Cristo y lo rechazó, tiene que saber que está puesto para la ira, no para la salvación. Nadie que rechace al Hijo de Dios, a Yeshua, a Cristo, va a ser salvo. Nadie. Es así de simple, ¿sí? Entonces eso es importante entenderlo.
Y bueno, tenemos Segunda de Pedro también para leer. Segunda de Pedro es otro pasaje. ¿Sí? Pedro, bueno, es uno de los apóstoles que más habló referido a lo que significa el día del Señor, el día del castigo. Habló también de la salvación, habló también de... Bueno, Pedro ha tenido muchas revelaciones, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. A ver, fíjese que estamos en varios pasajes que ya vamos leyendo. Nos dice que el día del juicio vendrá como ladrón. Nos dice también que vendrá como ladrón en la noche. También hace referencia de no estar en penumbra, no estar en la oscuridad, dice. ¿Por qué menciona tanto el tema de la oscuridad, la noche, la penumbra? Porque yo creo que nos da una pista muy fuerte de que sería de noche cuando suceda esto. Porque en Mateo 24 dice, 12 estarán en la cama durmiendo, dice, uno será arrebatado y el otro será dejado. O sea, dependiendo obviamente el comportamiento o la relación que tenga con el Padre, obviamente, ¿no? No es que uno dice, yo sigo a Cristo, yo sigo a Yeshua, yo leo la Biblia, pero en realidad no la lee, pero en realidad no ora, pero en realidad no estudia la palabra o no le interesa saber la palabra. Se trata de tener una relación, ¿no? Con Yeshua, con el Padre. Entonces, eso es lo importante. No sé si se escucha la música. Bien, vamos a seguir. Versículo 10, habíamos dicho. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, dice. Dice, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, dice. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada, dice. Esto dice el apóstol Pedro, dice esto. Lo dice en su libro, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Fuerte, la verdad que es uno de los versículos, uno de los pasajes fuertes. Vamos ahora a leer Juan, capítulo 6, ¿sí? Versículo 39 y 40. Yeshua viene ya. Pronto viene Yeshua, pronto viene, estamos cerca, muy cerca. Hay que seguir confiando, más allá de las dificultades, más allá de los problemas, ¿sí? Tenemos que, cuando sabemos que viene Yeshua tenemos que estar felices, tenemos que estar alegres, hay que estar gozosos, porque es lo que nosotros esperamos. Yo lo espero, pero que venga ya. Qué bueno, gracias madre por avisarme que se escucha la música. Quería que suene un poquito también. Bueno, vamos a leer Juan entonces. ¿Sí? Juan, versículo 39 y 40. Vamos a leer entonces, acá está Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. 6, acá estamos. Dice el 39. Acá está, casi me voy del 40 al capítulo 7. Acá está. Dice el 39, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Acá está hablando Yeshua, está hablando Cristo mismo acá, Dice, vamos a leerlo de vuelta, porque está interesante. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me envió, o más bien de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, o sea, a Yeshua mismo, y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Está hablando de cuando él venga. A ver, hay una cosa que hay que explicar acá. La Escritura nos habla que cuando Yeshua resucita al tercer día, la Escritura menciona que varios muertos habían resucitado ese día, no solamente Cristo, no fue solamente Yeshua, sino que varios habían resucitado. Por eso en la Escritura nos habla que se presentaron
esos mismos espíritus de los resucitados caminaron por la ciudad, ¿sí? Algunos se presentaron a fariseos, a Caifás se le ha presentado uno, por ejemplo, a, a, a los generales, ¿no? de los ejércitos de romanos, ¿no? Es tremendo, tremendo como lo que significa, ¿no? Con lo que cuando Yeshua está, todo lo que pasa, cuando Cristo está ahí en el lugar, todo lo que se produce, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y bueno, y eso es lo que se espera. Dice que la palabra que primero resucitarán los muertos desde Cristo hasta hoy, ¿sí? Todos los que murieron creyendo en el Señor y siguiendo su palabra y teniendo, habiendo estado cerca del Señor, ¿no? Buscando su presencia, orando. Ellos van a ser resucitados primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, los vivos, seremos arrebatados. Arrebatados significa que nuestro cuerpo va a ser transformado. Nuestro cuerpo va a ser transformado para que de tal manera pueda atravesar el cielo, atravesar el espacio, ¿sí? Por eso cuando escuchábamos la canción de Paul Wilbur, que es el que estaba cantando antes, decía que él tiene un lugar, él nos guardará en su morada, en su tabernáculo, dice, ¿no? Vamos a ver si encontramos esa canción. Entonces dice que él nos va a guardar, ¿sí? En su morada el día del juicio. Pero para que nosotros podamos llegar ahí, nuestro cuerpo natural, como estamos ahora, no puede llegar así. Entonces va a ser transformado a espíritu, ¿sí? Ese día va a sorprender a muchos. Ese día, eso es lo que próximamente va a venir, lo que próximamente va a suceder. Por eso yo cada tanto menciono el tema del arrebatamiento, el tema de lo que significa cuando alguna vez nos dijeron Cristo viene, o ¿sí? Significa eso, que Cristo viene, Yeshua viene a buscar a su iglesia. Y después van a decir Cristo vino. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Hay muchos que dejaron de esperar a Cristo, hay muchos que dejaron de esperar a Yeshua que venga a buscar al pueblo, o como se suele decir, a la iglesia, ¿no? Bueno, cuando decimos iglesia mencionamos en general, ¿no? Todo el pueblo, hablamos del pueblo de Dios. Pero hay muchos que se desanimaron, hay muchos, por eso Pablo advierte tantas veces, y Yeshua mismo, Cristo mismo advierte que no nos desanimemos, que no nos dejemos engañar, que no cambie nuestro pensamiento, lo que no hemos aprendido nosotros, que nadie venga y nos mueva lo que nosotros hemos aprendido, o cambie lo que nosotros hemos aprendido por otra doctrina, ¿sí? Por creer que Cristo no viene, por creer que no hay salvación, porque eso es lo que se va a hablar en este tiempo también. Van a venir muchos a engañar, van a venir muchos en este último tiempo a decir cuanta mentira sea posible, a decir que la Biblia, se descubrió que la Biblia la escribió fulano, que la Biblia la escribió, no, que es todo mentira. Van a venir a decir cuanta cosa sea posible para confundir. Por eso Cristo nos advierte. Yeshua nos dice, tratarán de engañar aún a los escogidos, aún a los que toda su vida han estado aferrados a la palabra y buscado la presencia del Padre. Tratarán hasta aún a ellos de engañarlos. Por eso es importante estar fuerte en la palabra de Dios, conocer la Biblia. Si no conocemos la Biblia, fácilmente somos engañados. Lo mismo que si nos para la policía, ¿no? Vamos con nuestro carro, con nuestro auto, y nos dice que nos paró porque en la rueda vio que una rueda que le faltaba un pelito de la cubierta, de la goma, el neumático. Y entonces, como nosotros no tenemos idea, ¿no?, de cuáles son nuestros derechos, decimos, bueno, oficial, está bien, haga la multa. Y entonces aceptamos todo sin cuestionarlo. ¿Por qué? Porque no conocemos, porque no tenemos conocimiento. Entonces, si conocemos la palabra, nadie nos puede venir a engañar. Nadie. Hay personas que antes hablaban conmigo, por ejemplo, que son personas que lideran, ¿no?, en la iglesia, personas fuertes, que por lo menos yo considero y admiro, ¿no? Personas que realmente tienen conocimiento de la palabra y llevan adelante un grupo de personas a las cuales les enseñan. Y hoy no tengo más trato con esas personas. Quizás yo le he escrito alguna vez algo y no tuve respuesta, inclusive, porque a veces intimida de cierta manera que uno tenga el conocimiento de la palabra. No entiendo por qué, realmente, ¿no? Porque si todos estamos caminando en la verdad, no debería haber esa cuestión. Pero bueno, la palabra dice, ¿no? Los conoceréis por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero bueno, el Padre sabe lo que hace. El Padre sabe a veces por qué nos aleja a personas de nuestro camino, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de tema. Vamos a seguir con la escritura. Vamos a seguir con Juan, porque hay otros versículos más de Juan para leer.
quiero tratar de ser lo más específico posible con los mensajes. Como verán, últimamente las emisiones no son tan largas, estamos tratando de ser más precisos con la palabra, más puntuales, ¿sí? Y no estar yéndonos tanto por las ramas. La verdad que eso es algo que le pedí al Padre que me corrija, ¿sí? Porque a veces uno se va mucho de tema y no se centra en lo que realmente se tiene que centrar, que es la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Padre, lo que nos ha dejado plasmado. Juan, libro de Juan, seguimos con Juan, capítulo 11, versículo 24. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Acá cuando Marta, ¿no? Habla Marta reconoce, ¿no? Dice eso. Dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, dice, ¿no? Entonces, pero antes, para entender esto, ¿no? Porque acá está haciendo el Padre, o sea, Yeshua, el Señor, consuela a las hermanas de Lázaro, ¿sí? Recordemos que el capítulo 11 comienza con la muerte de Lázaro. Sabemos que Yeshua, que Cristo resucitó a Lázaro. Dice que Marta tenía una convicción fuerte. Marta sabía muy bien que el día final iba a haber una resurrección. Marta no tenía dudas de eso. Fíjense que también yo creo que Marta no esperaba que Lázaro resucitara al cuarto día. Esa era la palabra que había esperado, ¿no? Prácticamente hasta el cuarto día, ¿sí? Al cuarto día muerto, ¿no? Dice que el Señor había esperado para resucitarlo, pero Marta, digamos, no se imaginaba seguramente que iba a ser resucitado, ¿no? A tan corto tiempo. Quizás ella estaba diciendo, bueno, yo sé que ella sabía y le dijo al Señor, ¿no? Le dijo a Yeshua que al final, el día final, Él resucitaría, como resucitarían todos los muertos. Por eso, a ver, la palabra nos enseña que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, cuando venga a buscar a su pueblo, va a haber un terremoto muy fuerte, que va a ser un terremoto mundial. Y es más, los científicos y los que estudian la Tierra, ¿no? Geólogos y demás, están hablando de un terremoto mundial ya se está hablando de un terremoto muy fuerte a nivel mundial. Ese mismo terremoto es el que va a abrir las tumbas, el que va a abrir todos los sepulcros. Por eso es que los muertos en Cristo resucitan primero, porque se produce ese terremoto. Y por eso dice luego nosotros los que hayamos quedado, porque ese terremoto posiblemente mueran muchas personas, ¿no? Entonces, o quizás no, que eso va a ser la voluntad del Padre nada más, eso va a ser decisión del Padre nada más, está exclusiva y plenamente en su voluntad. Pero por eso hay que entender, por eso es importante, por eso los mensajes de 7X fueron, ¿no? Yo no hablé de eso, cuando hablé de 7X no hablé de eso, pero 7X es el único que puede producir un terremoto tan grande a nivel mundial. Y es que se va a presentar, ese terremoto se va a dar cuando esté en mayor cercanía a la Tierra, ¿no? Ahora mismo el planeta cometa 7X está en la órbita de Júpiter, ¿sí? Júpiter y Saturno están muy cerca ahora, de hecho están siendo visibles ahora. Júpiter y Saturno están siendo visibles ahora con lentes, de telescopio, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir. No me quiero ir de tema, vamos a seguir. Bueno, hablamos ya de capítulo 11 de Juan, ¿sí? Marta, cómo da testimonio de que Lázaro sería resucitado al día final, dice Marta, pero se llevó la sorpresa, ¿no? Obviamente que para Marta habrá sido una sorpresa la resurrección de Lázaro luego, ¿no? Aquí vamos a ver que cuando vamos al 12, ¿no? Vamos al capítulo 12. A ver. Aquí vamos a leer este versículo del 39. Versículo 39 del capítulo 11, de lo que estamos leyendo recién. Cuando Yeshua ordena, Cristo ordena, dice, quiten la piedra, dice versículo 39. Marta, la hermana del difunto, ya veníamos hablando de Marta, ella objetó, ella dijo, Señor, ya debe oler mal, dice, ¿no? Pues lleva 4 días allí. Ahí quería dejar comprobado que fueron 4 días, ¿sí? Dice, versículo 40 dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. O sea, miren cómo el Yeshua, como Cristo le pidió a Marta que si bien tenía fe, que crea
que crea que lo que va a venir iba a ser algo sorprendente para ella, ¿no? Ahí fue que nos encontramos con esa sorpresa que se habrá llevado Marta seguramente, ¿no? De a tan corto tiempo haya resucitado a su hermano. Vamos al 12 entonces, capítulo 12 de Juan, seguimos con Juan, versículo 48. Dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Dice: la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Eso es lo que hablaba recién. Yo no había llegado a este versículo, de hecho no lo tenía bien en mente, pues entre tantos versículos se me había olvidado que había notado este también, pero eso es lo que hablábamos recién. O sea, el que rechaza a Yeshua, el que rechaza a Cristo, no acepta sus palabras, ya se juzga, ya se juzga y se condena solo. Porque la misma palabra de Yeshua es considerado la palabra viva, ¿sí? Él es la palabra. Entonces, él mismo el mismo que está rechazando su palabra, el mismo que está rechazando a Cristo, se está juzgando y se está condenando a sí mismo. Por eso dice que la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final, el día del juicio, ¿sí? Eso es lo que dice versículo 48, que nos hace también referencia a los postreros días. Hay mucho para hablar de los postreros días, son muchos los versículos, muchos los pasajes que hay. Bueno, son tantas cosas que la Escritura nos revela, ¿no? Que a veces hasta, bueno, yo mismo me sorprendo a veces cuanto más uno va estudiando la palabra y a veces leyendo una y otra vez lo que ya leyó o lo que ya ha conocido, como Mateo 24, que yo he hablado en varias ocasiones, Mateo 24, siempre nos sorprende la palabra, siempre hay algo nuevo que aprender. Bien, bueno, versículo 10 ahora, Mateo 24, versículo 10, dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, dice, ¿no? Hablamos de este tiempo, de los últimos tiempos. Surgirá un gran número de falsos profetas, eso lo venía hablando, que engañarán a muchos. Bueno, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, recién ahí va a venir el fin. Este evangelio se va a seguir predicando, siempre y cuando, a ver, haciendo lo posible, o no es que siempre y cuando, ¿no? Por eso frené lo que iba a decir, porque iba a decir siempre y cuando el hombre no nos permita, no. Nos permita o no nos permita el hombre, a ver. Este evangelio se va a predicar a todas las naciones, a todo el mundo, porque nosotros, los que conocemos la palabra, conocemos a Cristo, tuvimos un encuentro con Yeshua, entramos en oración y sabemos que lo real y lo poderoso que es la presencia del Padre, lo que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el poder que tiene el Espíritu Santo. Nosotros lo experimentamos y queremos que todos conozcan que es verdad, que es real, que es verdadero, que no es una alucinación, que no es una cosa hipnótica, un estado de insomnio, un estado así de hipnosis. No es eso. Queremos hablar, nosotros hablamos la palabra, damos a conocer la palabra. Sabemos que se producen milagros por la palabra, si oramos con fe, ¿sí? como si fuera que real, creyendo que se va a cumplir. Si oramos de esa manera, se va a cumplir. Se producen sanidades, se producen, sí, muchas cosas que sabemos que no son naturales, ¿sí? Hay testimonios de sanidades. Yo creo que más de uno que ha conocido alguna vez o que ha ido a una iglesia, que ha recibido la palabra, que han orado por uno mismo, a veces oran por nosotros y se produce sanidad, a veces hablando de lo mínimo, un dolor de cabeza. Obviamente que hay sanidades que van más allá, que son más fuertes, son testimonios más, palabras de milagros creativos, eso quiero decir, crecen, no el aura, eso quiero decir, ¿no? Entonces tenía que haber una operación, luego no la hay, no hay necesidad de que la haya, porque hizo la obra. Nosotros, bueno, por eso hablamos todo, ¿no? Por eso decimos, hablamos para que se mantengan firmes, sabiendo que más allá de lo que pasa en este tiempo tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir confiando, porque muchos van a abandonar la fe con todas las cosas que van a ver, que van a venir, que van a ver sus ojos. Muchos van a abandonar la fe porque van a decir, bueno, pero al final yo creo en el Padre, creo en Dios, creo en Cristo, en Yeshua, y pasa todo esto, porque estuvieron flojos en la fe, nunca estuvieron en la fe en realidad, nunca conocieron a Cristo, tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Por eso abandonan la fe, porque no conocen su palabra, porque no se aferran a la palabra.
Yo el otro día mencionaba, nosotros tenemos que tener la confianza en Yeshua, la confianza ciega, a tal punto de entender que esa misma confianza es la que nosotros tendríamos si nos tiramos de un avión con paracaídas. Nosotros tenemos que tener esa confianza en el paracaídas, de saber que se va a abrir con total confianza, hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir entonces. Ya leímos Mateo 24:10, Mateo 24:21, ¿sí? También vamos a leer que dice: porque habrá una gran tribulación, dice, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Sí? Después dice Mateo también el versículo, a ver, está hablando, a ver, si dice la gran tribulación, haciendo referencia en la parte de los posteriores tiempos, viene ahí haciendo, gracias por avisarme, a ver, se escucha un poco mejor, a ver ahora se escucha mejor. ¿Será que estoy muy cerca? A ver. A ver si... Un segundito que quiero ver eso, qué es lo que está pasando. A ver. Sí. Se escucha. Sí, se escucha una interferencia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a desconectar el micrófono. No sé qué se cayó. A ver, ahí desconecté el micrófono. A ver si... Un segundito que quiero ver eso. ¿Qué es lo que está pasando? A ver ahora si se escucha mejor. También puse un auricular. Vamos a ver si a lo mejor mejora. Quizás mejora. A ver. A ver. Yo conecté el auricular, no sé si se escucha mejor. A ver si sale por acá el sonido. Hola. Quiero ver eso nada más. Ahí está. Sí, porque desconecté el micrófono. Así que este micrófono está haciendo interferencia. Bueno, no sale por el auricular, pero no importa. Igual se escucha. Igual se está escuchando. A ver si puedo acercarme. Todo aquel que clame al Señor será salvo. Y si no sabes cómo hacerlo, bueno, simplemente creo que ahí creo que ahí ya sí, lo que pasa que a ver, se escucha un poco. Sí, no puedo subir el micrófono, el volumen de ahí. A ver ahora. Igual se escucha. Lo que puedo hacer, vamos a tratar de poner de vuelta el micrófono. A ver si se escucha. La verdad que es una pena que no. A ver ahora. No, estaba haciendo interferencia en el micrófono. Ahí estoy probando a ver qué está pasando. Me conecté de vuelta al micrófono, a ver. Sigo transmitiendo, pero estoy probando a ver, conecté de vuelta el micrófono, está puesto acá. Ahí está conectado. A ver. Sí, vuelve la interferencia. Ah, no, igual todavía no está conectado, qué raro. Sigue sin interferencia y no está conectado. Es que se escucha muy...
Ah, cuando me acerco mucho al micrófono parece que vuelve interferencia. Me está diciendo mi madre acá que... A ver, ahora. Ah, no, está diciendo interferencia. Ah, yo me mantengo lejos, a ver. Sigue haciendo un poco de interferencia. Yo sigo transmitiendo, pero estoy probando a ver cómo estoy vuelta el micrófono. Entonces se supone que no me tengo que acercar mucho. Bueno, entonces vamos a seguir, así terminamos. Bueno, vamos a seguir con Primera de Juan ahora. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ese está conectado acá. Si querés podés conectarlo del Bluetooth. Yo como me había puesto música. Bueno, Primera de Juan entonces. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Queridos, es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso no nos damos cuenta de que esta es la hora final. A ver, eso es lo que está pasando también. Bueno, hay muchos falsos ahora, ¿no? Muchos que van en contra de la palabra. Todo lo que se mencione como anticristo hace referencia a todo lo que se opone a Dios, ¿sí? O en contra de Dios. Todo lo que tenga que ver con una oposición, ¿sí? Firme a Dios. Y no sé cómo sale, si sigue saliendo. Ah, sí, eso sí. No, pero si no sale mucha interferencia, mejor. Entonces, bueno, eso, este versículo nos habla de, ya está hablando de anticristo, ya nos estamos acercando más al periodo actual, ¿no? Se escucha mejor ahí, ¿no? Sí, un poquito mejor. Yo tenía el micrófono acá un poco alto así. Bueno, espero que no se caiga todo. Bueno, yo lo voy a dejar ahí, pero me voy a meter un poco lejos. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10. Sí, vamos a leer también. Libro de Efesios. Tenemos también ahí el apóstol Pablo, ¿no? Nos sigue hablando, nos sigue advirtiendo, nos sigue avisando, ¿no? Que tengamos cuidado. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Acá, bueno, vamos a leer antes qué quiere decir con esto, ¿no? Pues yo leo esto. Versículo 9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de la voluntad. El apóstol Pablo menciona el misterio. Él habla del misterio de la unidad, del misterio de la voluntad. En otro pasaje dice, aquí un misterio. Revelado antes. Cuando hablamos cartas de hablamos de Corintios, fue de Cristo, de Yeshua, a ver, mejor vamos a sacar el teléfono. Ahí está. Bueno, vamos a hacer así, lo voy a tener en la mano el teléfono y voy a seguir porque si no, no lo voy a terminar nunca. Y la verdad que hoy fue un mensaje que fue muy agilizado, ¿sí? Se agilizó mucho en cuanto al tiempo. Hemos sido fluidos, claros y precisos con la palabra. Buenas tardes, Pastor Lucas y Claudia, bendiciones, ahí están saludando. Acabo de sacar el teléfono de del portador de acá.
Lo que sería bueno quizás, porque el micrófono la verdad que fue un soldado caído. Ahí está el case ese. Ah, no, pero tengo que poner el... No, esa cámara no me va a servir porque... Aunque sería bueno la cámara, no estaría mal. Se está escuchando mal, sí, porque el micrófono ahora se tiene que restablecer porque el micrófono tiene muchísima interferencia. Voy a desconectar el auricular que tengo puesto porque seguramente también... A ver ahora, ahí está, ahí se regularizó el sonido, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero no entiendo por qué sigue habiendo una interferencia, la verdad que es muy raro. Bueno, pero seguimos. Seguimos adelante. Vamos a ver si ponemos el teléfono en algún lado. La verdad que este mensaje está bueno porque se va conectando la palabra sola, ¿sí? A ver si lo podemos poner en algún lado el teléfono. Bueno, no sé si ahí se escucha bien. Ahí se escucha mejor. Bueno, muchas gracias pastores, Lucas y Claudia, muchas gracias por avisarnos. La verdad que una pena. Empezó a fallar el micrófono, pero bueno, no importa, seguimos adelante. Vamos a hablar la palabra de Dios y centrémonos en lo importante. A ver. Bien. Bueno, el teléfono está ahí ahora, espero que no se caiga. A ver. Bueno, la verdad que tengo un lío tremendo. A ver. A ver ahí. A ver si di vuelta la cámara recién. A ver cómo hacemos. No, necesito la carcasa. Bueno, ahí está. Ya, no es buena idea. Vamos a poner ¿sabes lo que te quiero pedir? La carcasa que conecta con esto, la negra. Eso te quiero pedir. Que está allá en los cubitos, allá está. Ahí así ya lo pongo y listo. La verdad que, bueno, esta cosa la verdad que es así, ¿no? Como le vengo diciendo, la lucha va a estar siempre, la pelea va a estar siempre pasa algo. Es así esto. Sí, ya sé, tranquilo, ya sé. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, ahora que tengo un poco de ayuda, ya va mejor. Ahora sí. Ahí está. Necesito la carcasa. A ver si lo estoy poniendo ahí en la carcasa, si ya terminamos. No es esta la que... No importa. Yo sigo. Bueno, seguimos. El 1.10, como leí recién, sí, habla del misterio, dice, ¿no? Está hablando del misterio. Esta cosa, la verdad que es así. Dice que, bueno, el misterio hace referencia al arrebatamiento, ¿no? Está haciendo referencia a eso. Ahí está. A ver ahora. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver, esperemos que no se... Ahí está. Permiso. El teléfono. Gracias. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, bueno, como he dicho, el misterio hace referencia al arrebatamiento, ¿sí? Y quedan 2 pasajes más, 3 para leer y ya terminamos, ¿sí? Ya terminamos. Mateo, 28-20, que habla de la gran comisión, lo que había mencionado, ¿no? Y también lo había leído, bueno, no había leído, sino que lo había dicho nada más. A ver. Dice que enseñándoles a obedecer a todo lo que le hemos mandado a ustedes, dice, ¿no? Nos da una promesa acá, Yeshua, ¿no? Nos dice que Él estaría con nosotros, dice, yo estaré con ustedes, ustedes siempre, dice, hasta el fin del mundo, ¿no? Dice la palabra. Así que bueno, a ver si se está escuchando, porque sí, se escucha un poco bajo, pero bueno.
No, está bien, así está bien. Entonces, Mateo ya tenemos, Apocalipsis es otro de los versículos, ya ahí vamos finalizando, ya vamos terminando. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, que es parte de lo que le dice a las iglesias. ¿Sí? Dice que, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Dice, que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Dice, luego las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Pero acá el punto, bueno, importante es que dice que retengamos con firmeza lo que ya tenemos. O sea, nosotros si ya somos, ya nos apropiamos de la salvación que por gracia recibimos, también tenemos que mantener esa obediencia para recibir esa salvación, ¿no? Tenemos que saber que tenemos que seguir siendo obedientes, tenemos que seguir cumpliendo con la palabra, ¿sí? Y no pensar que ya somos algo y listo, ya está, no hagamos más nada, no significa eso. Porque eso es lo que va a pasar mucho en este último tiempo y por eso mismo muchos se van a quedar. Que quizás tenían salvación. ¿Se escucha bien? No. Quizás tenían salvación y se relajaron. ¿No se escucha nada? Ah, bueno, okay. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con Romanos. Romanos. A ver, ahí va a ser un poco. La verdad que se está escuchando bajo esto último, pero bueno, ya está, no hay problema. Vamos a terminar ya. Muy bien, bueno. Terminamos entonces con Romanos. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. ¿Sí? Que dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos, dice. Este me parece que es uno de los versículos que más nos puede estar hablando a nosotros ahora. O sea, dice que, a ver, acá nos está diciendo Pablo que seamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Eso hoy la verdad que es difícil decir que sí, somos conscientes, hablando de la iglesia en general o de todos los creyentes o de todos los seguidores de Yeshua. Porque muchos están viviendo un tiempo que creen que esto pasa y que viene el año, los mejores años de... ¿Sí? Puede ser, sí. Sí. Así que bueno, y después dice... dice que bueno, nuestra salvación está más cerca, ¿no? Ahora que antes. Y eso es verdad, obviamente, ¿no? Yo creo que para lo que es la Tesalónica, ¿no? Los libros de Tesalonicenses, Corintios, Efesios, Gálatas, todos ellos, o más bien Pablo, haciendo referencia a Pablo, porque Pablo fue quien lo escribió, Pablo creía que la salvación iba a ser ahí en ese tiempo, que iba a ser... que Cristo iba a llegar en ese tiempo. Ellos creían que iban a ser, o que el nuevo orden mundial y que todo lo que se está presentando ahora en este tiempo se iba a presentar después. Ellos creían eso, ¿sí? O más bien, no se iba a presentar después, sino para ese tiempo iba a ser. Pero la revelación que recibió Pablo era para este tiempo, no para ese tiempo de él, para el tiempo de Pablo. Así que eso es interesante saberlo, ¿sí? Y bueno, con eso finalizamos este mensaje, ¿sí? Pedimos disculpas por interferencias, por cortes, por lo que haya pasado. La verdad que bueno, el ataque del enemigo va a estar siempre, ¿sí? Cuando se trata de la palabra de Dios, siempre va a estar el ataque, siempre va a venir algo a trabarnos. La verdad que se perdieron como 20 minutos de tiempo en esto, de tratar de hacer que salga bien la transmisión. Si no, ya hubiésemos terminado el mensaje. Saben, bueno, el objetivo es que no sea tan largo, tan extenso, que no sea tan tedioso, que no sea tan... que sea puntual, preciso, que sea la palabra de Dios y ni más ni menos, ¿sí? Sí, bueno, damos la gloria al Señor por este tiempo, ¿sí? Gracias Señor, vamos a orar. Gracias Padre Santo te damos por este tiempo, ¿sí?
Te pedimos que seas tú, Señor, bendito y santo de Israel, intercediendo por nuestras vidas, intercediendo por nuestros padres, por nuestras madres, ¿sí? Por nuestra familia, por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que seas tú, llevando el alimento, supliendo, Señor, llevando provisión, llevando salud, trayendo sanidad a sus vidas, Señor, pero por sobre todas las cosas, trayendo un corazón arrepentido a tus pies, Señor. Que eso es lo que le importa, Padre. Que esa salvación sea parte de sus vidas, Señor, que puedan ser transformados y cambiados, que puedan ser confrontados a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, para que haya una convicción de sus pecados. Porque el único que puede convencernos de pecados es el Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Señor, que haya un arrepentimiento real, genuino y verdadero en sus vidas, así como nosotros lo hemos tenido, que ellos lo tengan también, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Padre Santo, te pedimos que sigas cubriéndonos con la sangre de tu Hijo Yeshua, cubre la vida de cada una de las familias representadas del otro lado, cubre esta casa, Señor, cubre nuestra vida, nuestra familia. Padre Santo, gracias te damos, porque tú estás presente, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento, en cada tiempo, en cada lugar, y en donde vayamos y con quien hablemos, tú estás presente, Señor. Tu Espíritu Santo sea guiándonos y poniendo palabra en nuestra boca. Gracias te damos, Padre, en el dulce nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias a todos, ¿sí? Bendiciones. Y bueno, la próxima esperamos, que finalmente podamos tener una transmisión como el Padre se lo merece. La verdad que siempre alguna cosa pasa. Bueno, el Padre sabe que nosotros ponemos nuestro corazón para hacer estas cosas, que nosotros no estamos haciéndolo acá por fama, ni por pedir nada a cambio, ni por ser famosos, ni nada de eso. Esto se trata de la palabra del Señor. Nosotros estamos acá para exaltar su nombre, porque nadie le puede robar la gloria al Padre. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, ¿sí? Todo se lo lleva Yahweh, todo se lo lleva el Padre. Nosotros no nos quedamos con nada, ¿sí? Así que lo único que queremos acá es que haya una buena manera de transmitir el mensaje. Por eso para mí es importante que el audio se esté escuchando bien. La verdad que tuvimos problemas con el micrófono, funcionaba bien, dejó de funcionar. El enemigo, la verdad que trata de avergonzar todo el tiempo, trata de meter desánimo, de tratar de cambiar nuestro humor, nuestro estado de ánimo, para decir, bueno, a ver, vamos a dejar el mensaje acá porque no, eso no vamos a permitirlo, ¿sí? Así que sigamos adelante confiando en el Padre, que Él nos va a dar la victoria siempre, ¿sí? No importa lo que estemos atravesando, Él nos va a dar la victoria, nos va a dar la salida. Conjuntamente con la prueba, Él nos da la salida. Eso nos enseña la palabra, ¿sí? Así que bueno, bendiciones, espero que haya sido un mensaje preciso, puntual, sin nada que agregar. El Señor ha hecho una transformación en mí para ser preciso y puntual con su palabra, ni más ni menos, ¿sí? Que eso es lo que importa, su palabra. Que sea menos yo y más Él, ¿sí? Más Él. Y bueno, como dice la palabra, como hay canciones, ¿no?, que dicen más de ti, menos de mí. Así que de eso se trata, puntualmente de eso se trata. Bendiciones para todos.